Bendiciones, amados hermanos. Gracias a Dios por este trabajo que Dios nos permite. Ojalá a cada uno de ustedes les sirva y sea de bendición. Bien, estamos y seguimos con una serie acerca de sanidad interior o sanidad del alma, como se le conoce. Hemos estado hablando un poco acerca de algunos aspectos y hoy vamos a hablar un poco acerca de... En el libro de Efesios hay un texto muy interesante que tiene relación con lo que hemos estado viendo acerca de Hebreos, acerca de las raíces de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura o qué es la amargura? La amargura, digámoslo así, en términos muy prácticos, es un enojo echado a perder. ¿Por qué decimos un enojo echado a perder? Bueno, porque la palabra de Dios nos habla acerca de precisamente que trabajemos con los enojos y cuál es la manera de trabajar con un enojo, ya que en el libro de Efesios capítulo 4, verso 26 dice el Señor de esta manera: airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Parecería que hay una permisión o una licencia para enojarnos, para tener cierto nivel de ira. Pero si no rebasamos el límite al cual se refiere el Señor, no entramos en pecado. ¿Por qué? Porque el airarnos, el enojarnos, es una reacción de alguna manera natural. No voy a entrar en detalles, pero la Biblia habla acerca de la ira de Dios. Luego entonces, si Dios tiene ira, quiere decir que hay un tipo de ira controlable o un tipo de ira santa en Él y que nos invita a nosotros a empezar a practicarla de alguna manera. Ok. Cuando nosotros tenemos cierto enojo, pero no lo tratamos, entonces, por decirlo así, es como cuando dejamos algo que no metemos al refrigerador, alguna comida, y se echa a perder. El enojo, si no se trata adecuadamente, por eso aquí nos está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que tenemos que hacer algo con ese enojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese enojo? Llevarlo a los pies de Jesucristo. Confesar que estamos enojados, única y exclusivamente. No tenemos que argumentar que nos hicieron enojar, que tuvieron la culpa, es decir, no buscar ninguna justificación. Solamente llegar a Jesucristo y decirle: Señor, estoy enojado. En confesión, entrar en nuestra recámara, como lo hemos estado diciendo, y ahí, por nuestro bien, no por el bien de las demás personas, por nuestro bien, evitar que ese enojo llegue a convertirse en odio, en rebelión y llegue a establecerse en amargura dentro de nosotros. ¿Por qué es tan importante? Ok, tampoco voy a profundizar, pero la neurociencia, he estado estudiando un poquito, leyendo un poquito, la neurociencia o la ciencia que se dedica a estudiar las neuronas, ellos hablan increíblemente, han estudiado nuestro cerebro de manera tan quirúrgicamente que pueden darse cuenta cada una de las reacciones que tiene nuestro cerebro a muchísimas cosas que vivimos y que toda esa información no está a nuestro alcance en un sentido. En otro sentido, ahora, gracias a Dios, a las redes sociales, podemos, si queremos sacarle provecho y queremos invertir un poquito de tiempo para nuestro beneficio, hay mucho a nuestro alcance acerca de lo que está estudiando la neurociencia, y ellos hablan precisamente de cómo aquellos enojos que llegan a convertirse o a transformarse, aun cuando no lo definen así, pero que no se confiesan, que no se trabajan, llegan a determinar que la gente esté tan amargada que esa amargura le llega a causar una enfermedad. La gente no le da importancia porque no lo sabe, porque no está informada, porque no nos han informado lo suficiente.
es tan bueno, es tan importante. Miren, estaba viendo en esto que he estado leyendo un poco, que simplemente nuestro cerebro reacciona a si nosotros nos reímos. ¿Cómo lo interpreta nuestro cerebro? La risa del ser humano. ¿Cómo que todo está bien? Simplemente así. Y entonces nuestro cerebro evita que nuestro cuerpo llegue a un estrés, a una preocupación, a una ansiedad que nos empiece a causar problemas. ¿Por qué lo evita? Porque simplemente al sonreír la persona, el cerebro lo recibe como que todo está bien. Y si todo está bien, no hay nada de qué preocuparse y simplemente seguir sin ninguna dificultad viviendo la persona. Ahora, si ese solo detalle que maneje un psiquiatra o un neurocirujano con un paciente, a muchos pacientes, por ejemplo, les han dicho, a ver, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tienes cotidianos? Y alguien ha dicho por ahí, es que no aguanto, no tolero a mi jefe. Y la recomendación del doctor es, ok, si quieres estar bien, no por él, sino por ti, mañana cuando veas a tu jefe y en lugar de que te enojes, sonríele. ¿Por qué? Si no lo siento, ¿por qué? Si no se lo merece, podríamos argumentar. No es si lo sientes, no es si lo mereces. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el sentimiento. Simplemente hazlo. ¿Por qué? Porque al tú sonreírle a esa persona, tu cerebro lo va a recibir como una señal de que todo está bien con esa persona, aunque no esté bien. Es decir, de esta manera el cerebro está recibiendo información. Ahora todo el día recibe información nuestra y casi por lo regular toda esa información es negativa, es tóxica y vivimos intoxicados y vivimos de manera sumamente grave. ¿Qué tiene que ver todo esto con la sanidad interior? Bueno, pues si por un lado estamos limpiando nuestro interior, por favor, dediquémonos un poquito a ya no estarle metiendo más basura a nuestro ser y seamos inteligentes y evitemos caer precisamente en lo que la Biblia nos está diciendo, no caigas en qué, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo, trabaja con ese enojo, ve a los pies de Jesucristo, busca la sangre de Jesús y confiesa que te enojaste, que estás enojado, que estás fuera de control, que odias a esa persona, no importa de quién se trate. Esto va a ayudarte, esto va a mejorar tu vida. No es la vida de los demás, es lo que hagas de esta manera, será por que tu vida sea mucho mejor. Es decir, la palabra de Dios nos está llevando a, por un lado, si te enojas, trabájalo. Por el otro lado, si miras alguna raíz de amargura, de algún enojo que no confesaste en el pasado, y tú dirás, es que no me acuerdo, ve a los pies de Jesucristo. Y permítele que Él meta sus manos en tu interior. Esas manos que examinan. La palabra de Dios en el Salmo, a través del salmista David, dice, examíname, oh Jehová, y muéstrame lo que hay en mi interior, en mis entrañas. Y créanme que si nosotros hacemos este trabajo, ¿cómo funciona, hermanos? Nuestra mente está dividida en tres partes. Es nuestra mente consciente. ¿Qué es nuestra mente consciente? Aquello que manejamos, por ejemplo, ahorita yo estoy consciente de que estamos grabando, estoy consciente cuál es el tema que estamos trabajando, que es sanidad interior. Eso es mi mente consciente. Pero mañana o por la noche empezará a bajar esto que es consciente ahorita e irá a mi subconsciente. Y en la medida que vaya bajando un día llegará, mañana probablemente ya estará en el inconsciente. ¿Qué es mi inconsciente o mi mente consciente? Mi mente consciente
es como un refrigerador a donde yo puedo guardar tantos recuerdos o mi memoria. Pero así funciona. Y si esos recuerdos de hoy son malos, los voy a tener ahí. Y no porque es un refrigerador, sino porque es mi interior, en mi inconsciente. ¿Y qué va a pasar con ello? Si fue un recuerdo de un enojo, eso va a empezar a podrirse ahí dentro. Y cuando yo menos me dé cuenta, ya se convirtió en odio, en rebelión, en amargura. Y cuando alguien haga algo semejante a lo que me hicieron ese día que yo no tuve cuidado de ese enojo y se fue a mi inconsciente, y hoy en este día presente alguien hace algo parecido, se va a conectar con eso que tengo guardado ahí y simplemente va a explotar. Porque va a ser como cuando yo dejo, a ver, me explico, cuando yo dejo un pecado sin confesar, un enojo sin confesar, es como si yo estoy activando una bomba de tiempo y empieza su conteo. 2, 3, 4. Cuando aquella persona se presenta que no tiene nada que ver con esta otra y simplemente hace algo semejante a esa bomba, llega a su punto máximo y explota. Punto. Y entonces como personas explotamos y decimos, ¿por qué exploté? Si no era para tanto. Porque simplemente se conectó con lo que ya tenías ahí en tu mente inconsciente. No sé si tiene sentido, pero deténganse un poquito a pensar y van a ver que la vida así es como la estamos llevando todos los días. Ahora, solo un detalle más que quiero decirles acerca de la neurociencia. La neurociencia está y he llegado a la conclusión que tenemos como si 3 cerebros. Uno que está en nuestra cavidad craneal, que es el cerebro que todos conocemos. Otro dicen que está en el corazón y otro en nuestro aparato digestivo. Es decir, por ejemplo, todas aquellas personas que sufren de gastritis, colitis y eso, que les hace tanto daño, que hacen un coraje y dicen, ¡ay, se me hizo un nudo en el estómago! ¿Cómo se te hizo un nudo en el estómago? Ah, bueno, estás hablando o están hablando sin entender que ahí en el estómago están sintiendo todo el peso de ese enojo. Y aunque de manera consciente con tu cerebro le digas a tu aparato digestivo, tranquilo, llévala con calma, simplemente tu aparato digestivo se ha revelado y ahora tiene una mente individual, una mente personalizada y simplemente te va a causar tantos daños. ¿Por qué? Porque no puedes controlarlo con tu cerebro que está en tu cavidad craneal. No sé si tiene sentido, pero miren, hermanos, si tienes una concordancia Strong, podías investigar un poco acerca de las almas o de las mentes. Y generalmente, de forma básica, existen 3 mentes, aunque si lo buscas a profundidad vas a encontrar 16, pero 3 básicas que es Neshama, Nedivá y Nefesh. ¿Qué es Nefesh? ¿Dónde vive Nefesh? Ahora, ¿quién controla? Porque voy hacia allá. ¿Quién controla entonces cuando se independiza el cerebro o la mente que está en el aparato digestivo y que nos causa tantos problemas como lo que es la colitis, que es un nerviosismo ahí constante que no se puede controlar y a la gente le hace mucho daño? ¿Quién controla entonces ahora ese cerebro? Ya no es el cerebro que está acá en la mente, en nuestra cavidad craneal. Ahora, ¿quién lo controla? Definitivamente Nefesh. ¿Por qué Nefesh? Porque ahora forma parte de lo que se mueve a través de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, desconectado de nuestra capacidad intelectual totalmente. No hay manera de controlarlo. Se dice, por ejemplo, los neurólogos, los que estudian la neurociencia, que cuando alguien simplemente empieza a guardar un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo va a hacer efecto
y se va a adherir, a influenciar tanto en nuestros glóbulos blancos que hacen un trabajo de ayudarnos a que no haya un problema con enfermedades, con nuestro físico, pero en el momento en que hay ese problema, segregan una neurona una hormona que se llama cortisol. Ese cortisol se adhiere al glóbulo blanco y no lo deja hacer su trabajo, lo inhibe para que nos defienda en nuestro interior. Es decir, hermanos, si todo esto lo supiéramos e inmediatamente que viene un enojo a nuestra vida, lo detuviéramos, créanme que controlaríamos el cortisol y el cortisol no estaría causándonos tanto daño al inhibir a nuestros glóbulos blancos para que hagan su tarea. Hermanos, no trato de confundirlos, trato de que empiecen a detenerse un poco más y a tener cuidado de no solamente nuestra vida espiritual y emocional, pero también de nuestra vida física. Hay manera de hacernos cargo completamente de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a acostar, no te vayas a dormir enojado. Ve a los pies de Jesucristo y trabaja con ese enojo. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga.